Buenas tardes, Fenfester. Para vosotros es el 6 de octubre del 2028. Este es el programa 68. Por primera vez aquí pone grabado. Lo estoy grabando hoy domingo, día 3 de octubre, para sacaros las fiestas de Albaida en el programa de hoy. Así que al lío ya mismo. Pues sí, en directo. ¡Ay, qué rápido, qué bien se me ha conectado estoy! Vamos a bajar un poquito el volumen y me pongo con vosotros ya. Bueno, os decía, no estamos en directo, estamos grabando el programa de hoy porque, como os comentaba el jueves de la semana pasada, a mí se me complican las cosas para hacer los programas de entre semana. Buscaremos una solución, seguramente nos tocará volver a los sábados del café a las 4 de la tarde de Fenfesta, no lo sé. Como siempre, atentos a nuestras redes sociales, que ya las pincho por aquí, el YouTube, el Twitch y el Facebook, que es donde emitimos en directo estos programas, y el Instagram, Twitter y también el Facebook, donde os ponemos todas las comunicaciones, etcétera, etcétera. El TikTok, que de momento no hacemos nada en él, pero lo tenemos, y la selección de marchas de Fenfesta que tenemos en Spotify. Pues sigue Fenfesta, ¿vale? Y ahí os diremos un poco todo lo que vamos haciendo, cuándo lo vamos a ir haciendo, que en breve lo vamos a publicar y decir cuándo hacemos cada cosa. Pero yo no podía llegar al sábado de la semana que viene, de esta semana que estáis vosotros ya, para hacer esta entrevista. Porque seguramente Vicent el sábado no iba a poder, porque van a estar ya metidos en su fiesta, y lo suyo es que os lo contáramos antes de que esto ocurra. Entonces yo me he reunido con él hoy para grabarlo, para poderlo sacar, para que lo estéis viendo este miércoles y que escasos días después, para el sábado, para el 9 de octubre, sepáis qué es lo que hay en Albaida. Como siempre, sabéis que nosotros hacemos sorteos en el programa. Hoy no puede ser, porque sabéis que es los sorteos que hacemos tanto de Cenetes últimamente como desde siempre Asturi Guerrer, es con vuestros comentarios durante el programa. Los podéis hacer, podéis comentar, podéis decir, no los podemos pinchar porque no los tengo yo aquí para pincharlos en la grabación, pero sí que con esos comentarios lo tendremos en cuenta, lo recogeremos, lo miraremos y lo guardaremos en la coctelera para el siguiente programa, meterlo dentro de ese bombo e incluirlo en el siguiente programa que hagamos en directo y podamos meter ese sorteo. Así que lo sabéis, solamente por decir, che, Vicent, qué guapo quedes en cámara, pues ya entráis en el sorteo, o por decir qué ganas tenemos de volver a pisar la calle
con un bombo a la espalda. Además que esta frase la teníamos de Vicente Plan, me gustó un montón, la semana pasada, no la otra, que decía: cuando el bombo empieza a marcar el camino, la gente estará ahí. Grandes frases que van apareciendo en FemFesta. Os comento, antes de irme con Vicente, muy rápidamente, sabéis que tenemos en marcha, de momento no nos ha tocado nada, pero lo tenemos ahí en marcha, la tarjeta de FemFesta. ¿Esto cómo funciona? Pues os pincho el vídeo ahora mismo, que sepáis que estamos jugando ya al Euromillón de la tarjetita, y que además de jugar al Euromillón, que lleva muchas ventajas. ¿Cuáles? Pues aquí lo tenéis. FemFestés, ya la tenemos aquí, la tarjeta de FemFesta disponible para todos vosotros desde ya, desde que la cojáis hasta final de 2022, como veis aquí, válida hasta final del 2022. Que la queréis con vuestro número de FemFester, con vuestro nombre, conforme veis ahí, ya sabéis que tenéis que escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿vale? Bueno, o a través de todas nuestras redes sociales también, pero sobre todo a través de nuestro correo electrónico info@femfesta.com para poderla tener personalizada hasta final del mes de mayo. Oye, ¿que para qué sirve todo esto? Diréis. Pues bueno, la tarjeta de FemFesta tenéis descuentos y ofertas exclusivas donde Grupos Kai, Cantimplora Galayo, Roberto Pérez, Te vais per la festa, Cuadra Pelucas, Artefacte. Y esto diréis, ¿y esto qué es? Pues carrozas, música, metales, caballos, trajes, todo esto. Además, nos faltan ballets, que mira que no han pasado ballets por FemFesta. Faltan turbantes, calzado, marroquinería, armeros, que todo esto iremos trayéndolo. De hecho, maquillaje, que ya lo tenemos al lado para poder traerlo aquí. Pero como todavía no ha salido el programa, pues todavía no lo podemos decir, pero lo tendréis. Y os enteraréis a través de una lista de difusión que haremos con todos los FemFesters para deciros, oye, que hemos incluido hemos incluido aquel, os da este descuento o este otro. Todo para que tenga la tarjeta de FemFesta. Ya os digo, 10 euritos tienen la culpa, que os van a traer un montón de ofertas, un montón de exclusividades. Además, tenemos un sorteo del Euromillón que jugaremos desde septiembre del 2021 hasta final del 2022, martes y viernes, con la combinación ganadora para todos los FemFesters. Y luego, pues lo que os digo, que además, sobre todo, nos echáis una mano a nosotros, que estamos aquí trabajando por y para vosotros, para que tengáis estos descuentos en el 2022, que esperemos que por fin tengamos fiestas, que es de lo que todos tenemos de ganas. Así que comprar y compartir para que todo el mundo lo sepa, se entere y la compre. Muchísimas gracias. Se me olvidaba, importante, habrá que registrarse en la página web de FemFesta, que la tenéis ahí, que además está en construcción, donde pondréis vuestra tarjeta, nuestro nombre, vuestro todo, para que os podamos mandar estas ofertas y para que también los empresarios puedan comprobar que la tarjeta es vuestra y que hace la oferta quien debe. ¿Vale? Un besito, chao, chao. Pues bueno, y como os decía ese vídeo, os amplío información. Tenemos ya dentro de la tarjeta Artemio, calzados Artemio, Sara Ávila Makeup, para el tema del maquillaje. Tenemos también Victory Junior, incorporado recientemente, Medieval Group, Festar de Castalla, Quality Tours Mariola. Ya veis, va creciendo la familia. Y bueno, comentaros que también tenemos aquí a Café Pastor, que nos patrocina también a FemFesta y que de vez en cuando vamos haciendo sorteos de estas botellas de café personalizadas con el logotipo de FemFesta. Así que lo dicho, la tarjetita 10 euros, con ella solamente con que hagáis un calzado o un arma o un lo que sea, la tenéis más que de sobra amortizada con las ventajas que os trae. Y nada, y encima pues nos puede tocar el Euromillón, que estamos jugando el Euromillón todas las semanas, martes y viernes. Así que ya lo sabéis. Lo que os dice ahí, a través del correo es la mejor forma de hacer llegar vuestra petición de que queréis contar con vuestra tarjeta de FemFesta en info@femfesta.com y nos decís que yo quiero la tarjeta y os la mandamos, ¿vale? 10 euretes, nada. Pues me voy con Vicent, no hace falta que os lo presente porque Vicent ya lo tuvimos aquí en su día para el año pasado, cuando tuvimos que hablar de las fiestas de Albaida, de las no fiestas de Albaida, como hemos hecho con tantas y tantas poblaciones, y ahora pues nos va a contar ya por fin que sí, que vamos a tener fiesta dentro de nuestra nueva normalidad. Así que le voy a dar ya paso
a Vicent y que nos cuente. Vicent, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes para los que están viendo el programa en el falso directo que estamos generando y buenos días para ti y para mí que estamos grabando el programa hoy. ¿Cómo estamos? Pues bé, mira, estem un poquet així mig resacosos porque ayer empezamos ya la fiesta, tuvimos la presentación de cargos y fue un espectáculo, pero de categoría, de esos que se dicen, la gente salió súper contenta. Nosotros trabajamos mucho para prepararlo todo y ya te digo que fue espectacular. Ayer estamos hablando de sábado 2 de octubre, ¿vale? Para que la gente no se líe, que diga, joder, sí, para hacer la presentación. Entiendo que aquello sería, por eso, mucha emoción, muchas ganas y mucho tiempo de espera para que llegara ese momento, ¿verdad, Vicent? Pues imagínate que creo que pusimos 400 sillas, estaba todo lleno y ya te digo que yo, desde que soy festero, que hace mucho tiempo, yo no he visto tanta gente en una presentación de cargos como la que tuvimos ayer. No sé si es por la gana de la gente, de la fiesta, de todo y te vuelvo a decir que ayer fue espectacular, Aparte de que este año tenemos a 4 mujeres que ostentan los cargos y eso también pues es una cosa que no se había dado nunca aquí en Albaida. No sé si en algún otro sitio habrá pasado, pero aquí en Albaida 2, 3, pero las 4 de los cargos completos en mujeres no se había dado nunca el caso. Entonces eso también es muy bonito, porque vemos que la fiesta de moros y cristianos igual va en mujeres que en hombres. Claro, además, va evolucionando la fiesta y se dan muchas circunstancias para que ayer estuviera esto a tope, pero que es lo que venimos diciendo de hace tiempo aquí, que de alguna manera yo creo que ahora mismo nos ponen cualquiera de los actos, una procesión, una misa, de estos que tanto nos cuestan ir a veces cuando lo tenemos de manera habitual, y yo creo que esta vez no fallamos, porque estamos todos deseosos de tener fiesta y de vivirla a tope. Entonces cualquier acto pues sí que nos llama, nos apetece más que nunca. Y lo que tú dices, encima se da la circunstancia esta especial también de que sean 4 mujeres las que ostentan el cargo, así que se han dado por eso muchas cosas, muchas situaciones para que la gente le apetezca estar, porque yo creo que aunque no hubiera pasado todo el tema de la pandemia, solamente ya por el hito este que supone que sean las 4 mujeres del cargo, ya habría habido seguramente algo más gente de lo normal. Pero si encima nos cortan la vida durante año y pico, pues claro, la gente estamos todos deseando tener fiestas por poquita que sea, ¿no, Vicent? Pues imagínate el panorama, es decir, que la gente es que oye un poco de música, yo mismo te lo digo, yo oigo la música de moros y cristianos, esa frase que has dicho antes del bombo, y me pasa eso, es decir, me pongo, a tope, porque a los que nos gusta la fiesta de moros y cristianos, cuando oímos la música ya no va más. Entonces ayer ya te digo que estaba todo lleno y fue un acto muy bonito, espectacular, a toda la gente le gustó. Nosotros pusimos de nuestra parte, pusimos un escenario precioso, porque era precioso. Nos estorbó un poco el aire que hizo a media tarde, pero de todas formas lo arreglamos y se solventó todo y estuvo todo muy bien. Muy bien y la prueba está en que después del acto teníamos la cena y nos tuvimos que esperar más de 1 hora para cenar porque todos querían hacerse las fotos en el escenario que hicimos. Entonces, tanto mi junta como yo estamos súper contentos de ver que la gente está colaborando y nos aprecia y estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, volvamos al lío, Vicent. Estamos pendientes de que precisamente
para cuando vayamos a tener la fiesta, para el 9 de octubre creo que sale un nuevo doc, ¿vale? Esperamos con unas medidas aún menos restrictivas de lo que tenemos ahora, pero la fiesta que vamos a tener en Albaida es adaptada a lo que ahora mismo tenemos, porque claro, no podemos esperarnos a las 9 a ver qué podemos hacer. Venga, pues esto lo añadimos. Esto lo descartamos, evidentemente, y nos adaptamos a lo que a día de hoy nos marca la normativa. Con la normativa en la mano y con el corazón en la otra, ¿qué es lo que vamos a tener en Albaida y de qué manera? Bueno, pues en Albaida de momento tenemos el día 6, sí, el día 6 la ofrena a la Mare de Déu, pero es la ofrena de los festeros de la Virgen. Entonces participará la Junta Central, cargos, todos los que quieran participar. Después tendremos el día 8, tendremos por primera vez el pregó de fiestas. Será a las 8 de la tarde, saldrá desde la glorieta hasta la plaza o el palau. Haremos el pregó desde la ventana donde hacemos todas las embajadas y esto, porque yo creo que no hay mejor sitio en el mundo que el Palau de Albaida, porque es precioso y para hacer nuestro primer pregó. Después tendremos el día 9 el concert fester, donde estrenaremos el himno, que desde ahora te digo, porque ayer, en un poquito de tiempo que tuve, fui a ver cómo ensayaban y bueno, estaba el Orfeón y estaba la banda El Camell, que le toca tocar este año, y fue espectacular. Que el himno es precioso y tengo ganas de que lo oiga toda la gente, porque yo sé que se van a emocionar y van a disfrutar mucho. Es muy bonito. Es lo que es un himno, una cosa fácil, una letra preciosa, una música extraordinaria y ya lo escucharás tú mismo y verás cómo me das la razón. Después, un himno que lleva ya como año y medio, 2 años hecho, esperando ver la luz, ¿no, Vicent? A ver, en la letra sí, la música no. La letra la pusimos, me parece que este año pasado, y se presentaron 8 o 9 letras y ganó por mayoría la de los 2 chavales estos, que por cierto son muy jóvenes y hablan de Albaida. Bueno, en toda la letra es de Albaida y es muy bonita la letra. Y después la música es de mi amigo y asesor de nosotros, musical, Juan Carlos Empere Bomboí, que hay un Alcoy, lo conocéis todos de sobra, sabéis más ya él lo que vale. Entonces ha salido una cosa, ya lo oirás, extraordinaria. Entonces, bueno, repítelo como algo importante. ¿Cuándo es ese estreno? ¿Qué momento? ¿Qué sitio y a qué hora hay que estar para ver en exclusiva la primera vez que suena ese estreno del himno de las fiestas de Albaida? La primera vez será en el Concert Fester, que será el día 9, que es nuestra fiesta. Como no teníamos que hacer ni nada, porque sabes que no había fiestas ni había nada, entonces nosotros pensamos en estrenar el himno el día principal de nuestro, que es el día de la entrada. Y lo programamos ya, y entonces por eso el día 10 haremos la entrada. En vez de hacerla, que siempre la hemos hecho el día 9, la haremos el día 10. Pero es porque ya lo teníamos todo programado para el día 9. Entonces, te digo, el Concert Fester será a las 11:30 y se estrenará, será en el pabellón municipal de allí de Albaida, donde hicimos anoche la presentación de cargos, y allí estrenaremos el himno. Y ya te digo que creo que va a ser espectacular. Bueno, y el día 10... Pues, Vicent. Sí. Esto es todo lo que estábamos comentando hasta ahora, es para lo que tenemos del día 9. ¿Qué más tenemos ahí? Después tenemos el día 10, que haremos una entraeta. Bueno, primero haremos la misa de difunts, que llamamos nosotros, donde todos los que han fallecido festeros pues nos dan
la familia o la filá nos da el nombre y la misa es en honor de ellos. Una y misa después tendremos una traeta. seguramente este año tenga más sentido que ningún otro, ¿verdad, Vicente? Con todo lo que hemos pasado, con todos los que seguramente hayamos perdido, yo creo que más, sí, aún más todavía será más emotiva, ¿verdad? Sí, y sobre todo para mí. Porque de la mesa que yo me sentaba en la fila, nos han faltado 3. Fotre. Entonces, yo mismo todavía no he entrado en la fila. Estoy un poco, pero bueno, como decimos, todo pasa y todo queda. Y entonces ya te digo que este año pues estamos bastante jodidos, pero bueno, la vida sigue y ahí estamos. Sí, porque al final es lo que hemos venido comentando aquí desde primera hora, ¿no? Que de alguna manera echamos de menos nuestras fiestas y tenemos ganas de tener nuestras fiestas. Pero lo que decíamos era eso, ¿no? Que de alguna forma, para poder tener la fiesta en paz, es que no nos falte nadie en la fiesta, que era lo importante, ¿no? Que no nos faltara ninguno y que estuviéramos todos. Y luego, pues sí, cuando llega la fiesta, pero ves esos huecos, dices, joder, lo que hemos perdido en años y en gente en esta pandemia. Claro, es que tú ya sabes eso lo que es estar sentado en una mesa, amigos de toda la vida y bueno, pero la vida es así y no me quiero emocionar pero es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pues seguimos con actos, Vicente. Pasamos esa misa de difuntos que se nos hará ese nudo en la garganta y después de esa misa, ¿por dónde seguimos? Pues seguimos con la entraeta, que la hora cierto no te la puedo decir, porque igual puede ser a las 6, a las 7, a las 5, porque es que como queda unos cuantos días, pues la gente está apuntándose y entonces hasta que no veamos, pero yo supongo que será sobre las 7, 6:30, las 7, supongo que será. Y entonces pues haremos la entraeta esta. De momento tenemos, me parece que son 10 o 11 bandas de música, cuando creíamos que no se podría hacer, porque ya sabes las restricciones y todo, pero de momento como tenemos, como si dijéramos la palabra, porque todavía no ha salido lo que tiene que salir, pues entonces tenemos la palabra de alguna persona responsable de allí de Valencia y entonces saldremos como hemos salido nunca. Y como hemos salido siempre, no en batallón, sino en escuadra. Y la gente de Albaida pues votó el tema del batallón y la gente de Albaida no quiere saber nada del batallón. Eso no nos representa a nosotros, ni a nosotros ni creo que a nadie de aquí del alrededor. Entonces pues salió que no. Después conversaciones y esto y hablamos con gente y nos dijeron que sí, que igual que saldríamos nosotros en escuadra, saldría también, me parece que es Torrent, Valencia y no sé qué otros pueblos más. Y porque es que eso es, para mí, hablando con plata, eso es una incongruencia total. Es decir, que si tú te hacen salir a la calle con batallón y después puedes ir a tu filá, puedes sentarte con todo, sin mascarilla y nada, pues no lo comprendo, pero bueno, eso los técnicos son sí, los no, que saben. sí, es una conversación que aquí la hemos tenido, llevamos 3 semanas ya haciendo un poco el mismo comentario. Lo hablábamos con Pepa Prats, con Juan Joncina, lo hablábamos la semana pasada también con no quiero decir mal el nombre, que me lo voy a dejar, creo que era Vicent también, de Don Tiñel. No, Salva. Salva estuvimos hablando también con Salva y bueno, con todo el mundo que ha ido pasando por aquí y nos decían eso, ¿no? Es decir, una escuadra, vamos uno al lado del otro, la mirada hacia adelante, la mascarilla puesta y luego tienes en la fila a un tío enfrente de ti sin mascarilla comiendo. Esto se puede y lo otro no. ¿Dónde está el sentido? Pues en ningún lado. No encontramos sentido a estas, son, como tú dices, incongruencias. Pero bueno, parece que se va a poder, ¿no? Sí, yo opino que sí. Yo creo que saldrá la normativa pronto
espero que salga, no sé, igual la saca el presidente de la Generalitat el día 9, no sé, nosotros salimos el día 10, pero yo creo que se debe de sacar antes, ya no por la Baida, sino por los pueblos que la hacen la entrada el día 9. Y todos confiamos y esperamos que podamos salir, como nos gusta a nosotros, no un batallón. Pues sí, y entonces eso en la entraeta, ¿no? Sí, eso es la entraeta, y después pues estamos viendo, porque la gente no para de decirme, podríamos hacer algo, sí, tipo Diana, tal, y estamos mirando todavía, porque es que a mí no me gusta, como viene todo de golpe, entonces al final tienes que ir poco a poco, porque la semana pasada me hablaban ya de la entraeta y tal, y yo decía, esperaros un poco a que hagamos primero el acto, que merece la pena, y después ya nos vemos en la entraeta y en todo lo demás. Y entonces ya esta semana ya vamos a empezar de nuevo a juntarnos la junta y hacer cosas y hablar de la entraeta, porque hay faena. Entonces, a día de hoy, hasta donde yo he entendido, no tenemos ningún acto donde nos pongamos nuestros trajes festeros, o todo esto es con el traje festero de Albaida. No. Nosotros la entraeta que vamos a hacer, todos lo saben que tienen que salir con el traje oficial. Ah, vale, estupendo. No vale chilava, a lo mejor la chilava la llevaré yo porque estaré organizando cotarro. Sí, pero todos saben que tienen que salir y tienen que salir bien. O sea, que eso es, que lo que es la entraeta no va a ser una entrada mora ni cristiana, va a ser como una entraeta, pero con los trajes oficiales de cada uno con las comparsas. O alquilados o como quieran, pero tiene que ser un traje de una entrada, vamos, para salir una entrada. Igual. Saldrán caballos, saldrán carrozas y bueno, todo lo que quieran. O sea, que es una cosa entre medias, no tanto como una entrada quizás, pero no es una entraeta al uso tampoco, porque es eso, es con trajes oficiales, con carrozas, con caballos, es con un poco más de lo mismo. Igual nos faltan ballets, nos faltarán a lo mejor los cargos, pero todo lo demás sí lo tenemos, ¿no? Claro. A ver, si yo le llamaría entrada si salieran los cargos, pero eso en este caso no salen los cargos, saldrán, pero no saldrán oficiales. Entonces, sí, saldrán dentro de una de sus escuadras de desfilar, claro, ¿no? Claro. Entonces lo llamamos entraeta. Ahí está. Bueno, pues hasta la entraeta estamos. ¿Por dónde siguen las fiestas de Albaida? Esto será el día 10, ¿no? La semana que viene. A ver, solo nos queda el día 11, porque el día 12 ya es la Pilarica, ya el día 11 terminan las fiestas, y el día 11 pues estamos viendo a ver si podemos organizar algo. Lo de la Diana que me comentabas, ¿no? Sí, llámese Diana o despertar, como quiera el festero llamarlo. Y entonces pues estamos en ello, pero no te puedo decir sí, se va a hacer esto o lo otro el día 11. El día 11 todavía no hemos hablado y no sabemos lo que... Vicent, ¿desde cuándo eres presidente? ¿Desde cuándo soy presidente? Pues contando la pandemia y todo, 3 años. Pues bueno, tampoco es que tengamos muchos años de haber organizado la fiesta, pero desde luego sí que me podrás decir que con diferencia habrá sido el más complicado y el más difícil para organizar unas fiestas de Albaida, ¿no? Sí, esto de este año, primero los nervios, después, pero todos, no solo yo, porque yo tengo que igual que mi junta, tenemos que pelear con todos y ya sabes lo que pasa, unos quieren una cosa, otros quieren otra, y bueno, pero es normal, pero yo si hay discusiones, si hay cosas, eso es lo normal que pasa. Claro, es que tú tienes que lidiar con el que quiere mucho más, que de alguna manera no lo vamos a llamar negacionista, pero sí que el que quiere mucho más, porque dice, si esto ya estamos todos vacunados, si no pasa nada, si no sé cuántas, y con el que tiene mucho miedo, porque ha perdido gente cercana, porque está en un grupo de riesgo, porque le ha tocado de cerca.
y tú estás en medio y dices, a ver, pues con la ley que me lo que permite y con la cabeza y con el corazón, pues es que fue una barrella ahí y dices, a ver qué podemos hacer, qué podemos sacar que contente un poco a todo el mundo. Es que esto de contar a pasar, ¿o no, Vicente? Esto es muy problemático. Es decir, es que es lo que tú dices, es que, a ver, uno quiere esto, el otro quiere el otro, yo quiero la diana, yo quiero... A mí no me gusta salir así, no me... Pero bueno, yo ya te digo que lo doy todo solo por oír el bombo. Yo con oír el bombo ya me conformo, sea como sea, y que la gente disfrute y que nos pase todo esto ya y a ver si de una vez por todas hacemos unas fiestas ya bonitas y por eso estoy contento por lo de ayer, porque yo miraba a la gente y los veía como siempre, Con ilusión, ya con todo a ganas. punto para la fiesta y esto es lo bonito. Y la fiesta de moros y cristianos es eso, es alegría, es darse abrazos, no sé. Y sobre todo oír el bombo. Cuando oyes el bombo ya te pasa todo y ya está. Y es lo bonito. Voy a volverla a pinchar porque veo que te ha gustado y a mí también me gustó un montón la frase de Vicente Pla. Que Sí, está Vicente muy Pla, bien, está muy bien. que es lo que decía, que antes lo he dicho, no lo he dicho regular. Vicente es el presidente Ontinyent y el que tuvimos también la semana pasada era Salva, que sí que era Salva, pero el presidente de Molina de Segura. Y Vicente decía eso, cuando el bombo empieza a marcar el camino, la gente estará ahí. La gente estará ahí. Es lo que yo te digo, el bombo es lo principal. Cuando el bombo pega el golpe, la gente enseguida va... Es que lo estás diciendo, me estoy imaginando yo ese bombo en la cabeza cuando marca el pum pum y se me empañan los ojos, de decir, es verdad, que tenemos muchas ganas y escuchar música en la calle y escuchar música en la calle y todo esto y escuchar ese bombo que te dice, espabilem, que ya nos toca. Y es una cosa que... Y todos a formar y a disfrutar, y hacer disfrutar a la gente, que es lo principal. Eso es. Y la verdad que esta frase dice mucho de nuestra fiesta, porque es verdad que el bombo marca el camino y que la gente enseguida que escucha ese bombo marcar el camino, la gente está ahí. Como otras frases que teníamos en su día, Patricia Peinado, dice, un sentimiento festero no se puede confinar. Bueno, tenemos un montón de frases por ahí guardadas que las vamos guardando porque sois muchos los que pasáis y la lástima es que no hemos ido guardándolas todas, pero sí que es para tenerlas ahí, que muchas quedan. Estaría bien que las guardaras, porque después, cuando todo esto pase, que va a pasar pronto, y podamos ya decir, somos festeros al 100%, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos salir como queramos. Entonces todas las frases esas... Aún cobrarán más sentido, aún cobrarán más sentido. Aún cobrarán más sentido, claro que sí. Bueno, entonces tenemos el 9 ya contado, donde tenemos pues es donde digamos de alguna manera el punto importante de ese día es esta inauguración del himno de Festes de Albaida. El día 10 también lo hemos contado, donde le ponemos el subrayado a esta entraeta casi entrada que tendremos en Albaida, y ese 11 que se está cociendo, que tenemos ese pensamiento de dianas, de tal, y bueno, ¿qué más tenemos encima de la mesa para ese día? Bueno, para el día 11. Para el día 11, pues habrá charanga, supongo, en cada fila de cada uno, y comida, porque podemos comer tranquilamente en las filas, y nos aconsejan que salgamos a la calle. Por el ayuntamiento y el jefe de policía no hay ningún problema, lo que se tiene que acotar, y no sé, pero igual a lo mejor nos dan la sorpresa y el día 9, no sé, yo por lo menos he oído al presidente de la Generalitat, como habrás oído tú, que el día 9 va todo ya por el aire. Entonces, no sé, es que esto tiene que venir de allí y decirnos, bueno, pues ya está. Y entonces, pues del 9, 10 y 11 podemos hacer ya lo que nos dé la gana. Que eso sería muy bonito. Pero claro, eso lo tienen que decir ellos. Sí, ahí muy bonito, pero es eso. Claro, yo no sé si te pasa a ti, Vicent, pero
yo miro vídeos y tal de lo que son, los que han sido hasta ahora nuestras fiestas, esos himnos o apariciones, cierres, aperturas de fiesta, donde, sobre todo que es donde más gente se congrega, y dices, lo miras ahora y te echas a temblar con todo lo que hemos pasado, con todo lo que se nos ha de alguna manera instaurado en la cabeza de la distancia social, de las mascarillas, de unos cuantos. Ves todo lo que, cómo eran estas fiestas y da miedo. Da un poco de miedo, ¿no? Que para que te digan, ya se vale. Yo no sé si la gente ahora mismo estamos preparados psicológicamente para tenerlas de esa manera. A ver, yo creo que la gente, toda, ya no hablo de los festeros, gente en general, yo creo que nos ha dado una lección de ser gente que se preocupa porque es que realmente te tienes que preocupar de lo que nos está pasando. Lo que pasa es que, claro, ahora la gente ya dice, estamos ya muchos vacunados, ya quedan muy poquitos y entonces ya no hay peligro y tal y cual. Yo no sé hasta qué punto habrá peligro o no habrá. Yo lo único que sé es que vamos para arriba y tenemos que despertar. No podemos estar siempre con miedo y esto tiene que pasar. Y cuando más pronto pase es mejor. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que ahora tenemos las fiestas nosotros mismos y estamos un poco así preocupados por si pasara algo, que no creo yo que pase, porque ya has visto que han pasado las fallas y todo, y está todo bien, y vamos a mejor. Entonces, yo creo que pasarán fiestas de Albaida, pasarán las entradas de Alcoy, o medio año, y lo de Torrent y todo, y yo creo que no pasará nada, porque la gente al cabo y al fin, nos cuidamos todos, porque es nuestra salud, y quien más y quien menos, pues a lo mejor le ha faltado a alguna persona de su entorno, y eso pues aunque no quieras, pues te marca un poco. Entonces, ya te digo que yo pienso que esto va para arriba y nosotros vamos a hacer la fiesta lo mejor que podamos, y lo que queremos es que disfrute la gente, y lo que queremos es que si viene gente de fuera, que no se amontonen, por favor, que la calle es muy larga y podremos hacer una entraeta para pasarlo bien todos los festeros y sobre todo la gente en general, que es la ilusión de todos los festeros de Albaida, y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa. Me voy a quedar con eso para hacerte la siguiente pregunta. Vicent, lo que es el recorrido de lo que viene siendo las entradas normales de Albaida, ¿se ha modificado, se ha hecho más largo, se ha hecho de alguna manera distinta para intentar tener un poco más largo, si cabe, ese recorrido para buscar un poco esa no aglomeración de la gente? ¿O seguimos con lo que era? No, seguimos, el recorrido es el mismo. Yo pienso que no habrá problemas de gente que se amontonen, porque ya te digo que la gente es responsable y saben cómo se tienen que poner, y el recorrido es muy largo, que es desde los bichitos hasta la plaza, y ahí cabe mucha gente. Aparte de eso, yo creo que vendrá mucha gente porque tienen ganas de escuchar las marchas moras y tienen ganas de ver desfilar. Y por eso te digo que lo que no me gustaría es que se amontonara mucho la gente, que la policía tuviera que llamar la atención a alguien. Entonces es buscar todos un poco, poner un poco de nuestra parte y decir, vamos a hacer la entraeta, que no pase nada, que estamos todos contentos y ya está. Yo creo que el recorrido, nos sobra recorrido para meter mucha gente, porque es muy largo. Claro que sí. Bueno, Vicent, pues casi para ir cerrando, te voy a decir, hablando de mucha gente, de invitados, de gente de fuera, tal, ¿dónde tenemos que ir David y yo el día 9? ¿A qué hora? ¿Cómo hemos quedado? No vamos a poner sillas de momento. De momento, si no cambiamos, no vamos a poner tribunas porque nos da un poco todavía de... Pero si quieres venirte a mi casa, por debajo de mi casa pasa la entrada. Así que si pues quieres, estás invitado.
Luego nos whatsappeamos y quedamos porque yo tengo que ver la entrada de Albaida porque además, aunque no es una entrada al uso, va a ser la primera, con las circunstancias que tenemos, la primera igualmente, casi completa. Y ya lo he dicho yo muchas veces aquí, me decía, no has ido nunca, tienes que ir, tienes que verlo, pues tengo que verlo, qué mejor año que este, cuando son las que van abriendo un poco el camino, y el día 9 a vivir en primera persona ese nuevo himno de las fiestas de Albaida, que seguro que va a estar la gente encantada con él y que se va a quedar como algo muy especial y más con lo que venimos atrasados a las espaldas. Y jolines, ya te digo que está seguro, si ya ese himno seguramente iba a ser algo importante para todo el mundo, algo con lo que se esperaba y algo sentimental, por así decirlo, de las fiestas de Albaida, sin haber pasado lo que hemos pasado, llegando cuando llega todavía cobra mucho más sentido, ¿verdad, Vicente? Es una barbaridad, ya te digo. Me gustaría que estuvieras el día este del himno, porque te digo que va a ser un día muy emotivo, y aparte el concierto que nos dará el Gamell, con el director Edmundo Vidal, que de todos de sobra es conocido, y ya te digo, y después cuando se estrene el himno, yo particularmente, como lo he oído ya en ensayo y eso, bueno, y te digo, no sé si podré contener la emoción porque era como si dijéramos una cosa que cuando yo entré era una prioridad para mí, que Albaida tuviera un himno como se merece. Muchos no lo ven así, pero bueno, yo opino lo contrario, es decir, que yo opino que igual que lo tiene Alcoy, como lo tiene Onteniente, como lo tiene Cocentaina, Muro, etcétera, pues yo pienso esa idea de Elda también. ¿Cómo? Esa idea también de Elda que levanta pasiones. Exacto. Es que eso es muy bonito. Y ya te digo que este himno es muy fácil, es como tiene que ser un himno muy fácil, que te entra enseguida dice. Y yo no soy un entendido de música, pero personas del Orfeón mismo que los están ensayando, igual que músicos del Gamell, me lo han dicho, y es una preciosidad, Bueno, pues lo recordamos una vez más, 9 de octubre, himne de festes de Albaida, inauguración. ¿A qué hora era esto? Pues eso es a las 11:30. ¿De la mañana? Sí. A las 11:30 de la mañana, o sea que es la primera hora. Puedes venir seguro porque no tendrás faena. Sí. Pues iré casi, bueno, casi no, sin casi. Si voy esto ya ahora, te digo yo que voy de empalmón, sin dormir, porque el viernes trabajaré de noche, saldré a las 8 de la mañana aquí en Elche y para estar a las 11:30 en Albaida tiene que ser de esa manera, así que hablaré con David y a ver cómo lo organizamos. Pues si vienes, me buscas que nos vemos. Claro y que hablamos sí. Y nos tomamos algo. Una mentireta. Una mentireta, eso que no falta. Fíjate que tengo ganas de hacerme una mentireta, pero además así tiene que ser. La mentireta es que tiene que ser de esa manera, en un ambiente de fiesta, con música. Si no, es que no sabe igual. Es que no es de la no sabe igual. Mira, ayer estábamos en una mesa y me ha venido ahora a la memoria, y la capitana Mora, le digo yo, ¿qué te apetece? Dice, a mí lo que más me gusta es la mentira. Y yo fui a hablar con el jefe de cocina y le dije, ¿tienes mentira? Dice, no, pero te lo voy a conseguir. Y al rato ya teníamos allí el limón para mezclar la mentira. Y te digo yo por eso, porque la mentira es una bebida de morri cristiano. Sí, además nosotros lo poníamos ahí en esa encuesta que teníamos, que hemos dicho más de una vez por aquí. Y sí que la gente de la zona, sobre todo, coincide que la bebida que va con la fiesta es la mentira. Luego depende de zonas, a lo mejor te vas y tienes una paloma y tal, pero siempre la mentira de esa zona es igual a fiesta. Sí, así es.
Así es. Vicent. Aparte de que está muy buena, ¿eh? Exacto. Aparte de que está muy buena. Vicent, yo creo que lo hemos contado ya todo. Estamos deseando que llegue el 9 de octubre a las 11:30 para que suene esto. Y nada, y enseguida a disfrutar de las fiestas de Albaida, que estamos deseándolo, que de alguna manera son las que nos van a ir marcando ese camino para que el resto vayamos detrás y quizás no sean estas fiestas todavía las que estén al 100%, pero como nos decía Pepa hace 3 semanitas o escasas, que para llegar al final del camino habrá que empezar a andar. Entonces empezamos a andar aquí en Albaida, marcando ese camino camino marcado por el bombo, como decíamos en la frase, y pronto empezaremos a ver al final del túnel esa luz que nos marca lo que era la antigua normalidad, que nos gustaba mucho más que esta nueva normalidad que nos han hecho vivir. Sin dudar, pero bueno, vamos a ver si empezamos nosotros, como dices tú, las fiestas y que nos sigan todos y que todo vaya bien y hacer disfrutar a la gente, que es lo que más me gusta a mí. Ver a la gente contenta, ver a la gente en la calle aplaudiendo, ver a todos los festeros disfrutando, eso es lo más bonito que hay en el mundo. Eso no lo cambio yo por nada. Y de alguna manera ser el presidente de todo eso, todo el trabajo que está costando, ver esa alegría en la gente, y de alguna manera es la recompensa, ¿no?, de ese fruto del trabajo, el fruto del trabajo de tanto tiempo, y de estrujarse la cabeza más que nunca en sacar una fiesta a la calle que de alguna forma era muy fácil, era todos los años, entre comillas, lo mismo, igual y teníamos una rutina, una manera de organizarlo, y nos hemos tenido que reinventar y pegar 27 vueltas para sacar lo que saldrá este fin de semana a la calle. Esto, todo lo que estamos nosotros haciendo, todo es gracias a la junta que tengo yo. Si yo no tuviera una junta como la que tengo, yo no podría hacer nada. Es decir, que yo abro la boca y enseguida la junta me la tapa. No, son todos espectaculares de hacer las cosas. Ayer mismo pues estuvimos todo el día arreglando el escenario y montando las sillas y entonces eso se hace pues si tienes una buena junta. Si somos 2 o 3 personas solo, eso no se puede hacer nunca. Tienes que tener una junta que a alguien le digas, sabes a quién le tienes que mandar las cosas y sabes quién te las tiene que saber hacer. Y yo si tenemos algo de éxito en el pueblo, pues es gracias a mi junta, no es gracias a mí. Porque yo al cabo y al fin, pues sí, soy el presidente, soy el que da la cara, soy el que va a los sitios, pero yo tengo que tener la gente que tengo, que no tengo palabras para agradecerles. Si no tuviera yo esa gente, yo es que no podría hacer nada, pero gracias a Dios que la tengo, he sabido elegir a la gente y saben todos lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y esto pues, es muy bonito. Vicent, la última para irnos, te quería preguntar, yo no sé, desde el desconocimiento, como ya he dicho antes, no he estado nunca, por desgracia, en las fiestas de Albaida. Pues ya tarde es. Ya tarde, este fin de semana, si Dios quiere, estaremos por allí. Te iba a preguntar, en Albaida tenemos, en lo que es la zona de partidor, donde empiezan las fiestas, algún balconet, algo tipo lo que tenemos en Alcoy, o esto no lo tenemos allí? No, esto nosotros no lo tenemos. No lo tenéis. No. Te iba a decir, digo, ese momento de dar tu pistoleza, de dar tú a lo mejor desde este balconeto, desde ese inicio, pistoletazo de salida a esta entrada / entraeta del día 10, tendrías que tenerlo bien preparado y bien estudiado para no trabarte y hacerse ese nudo en la garganta, ¿no? De dar paso. Eso es fuerte, ¿eh? Eso debe de ser fuerte. No sí. Lo hemos estudiado, pero ya te digo que como mi junta es que son espectaculares todos,
pues igual, no te extrañe, porque ya ves este año lo que hemos hecho. Es decir, que hemos hecho muchas cosas, haremos el prego que nunca se había hecho, tendremos el himno, pues este año que viene, si van las cosas bien, ¿quién me dice a mí que a lo mejor decimos, vamos a hacer esto? Porque es muy bonito, es muy bonito. Entonces, nosotros lo que salimos de allí de los bichitos y para abajo, ¿sabes? Pero que no estaría mal lo que tú dices. Me gusta, de verdad. Pues Vicent, como prólogo de eso y como cierre de entrevista y también de alguna manera para de alguna forma invitar a la gente a que vaya a estas fiestas de Albaida que tenemos ya en 3 días, contando desde cuándo se está emitiendo esto, voy a darte la cámara y ponte en situación en ese balconet, en esos bichitos que me comentas. Invita a la gente, a los festeros, a la gente de fuera, a todo el mundo, a disfrutar de estas tan ansiadas y tan esperadas fiestas de Albaida, de esta nueva normalidad. Bueno, yo desde aquí, desde Albaida, invito a todos los que quieran venir o puedan venir, y sé que no se van a aburrir para nada. Van a disfrutar y van a ver una entraeta. Yo no lo llamo entrada porque no salen los cargos, pero van a ver una entraeta y van a pasárselo muy bien. Y aparte de eso, pues será muy emocionante porque seremos los primeros que vamos a salir de aquí. Pero que esto a mí no me importa si ser el primero o ser el segundo. Yo lo que quiero es salir. Lo que quiero es que mis festeros disfruten y toda la gente que venga a Albaida, como los propios de Albaida, la gente de Albaida, pues que se lo pasen estupendamente, que oigan la música y que sientan que no, como si no hubiera pasado nada, aunque ha pasado. Por eso les digo a todos los festeros de toda la contornada, de donde sea, que si quieren, que vengan aquí a Albaida, que van a disfrutar, pero sobre todo que tengan cuidado de no amontonarse la gente, porque hay mucha calle para poder ver la entrada sin amontonarse. Y Por desde ahí aquí también te invito a ti y a David para que cuando queráis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y si venís por aquí nos tomamos una mentira y lo que haga falta. Pues no lo descartes. Vamos hablando a lo largo de la semana, que yo ahora me pondré en contacto con David y miramos a ver cómo, cuándo y de qué manera estamos en Albaida, pero seguro que si no el 9, el 10, un rato al menos pasamos por allí y nos llevamos, pues eso, cámara en mano para contarlo aquí, de haberlo vivido en primera persona en lo poquito que podamos vivir. Vicent, muchísimas gracias por el ratito, que sé que vas liado con el desmontar lo que tuvisteis ayer y pensando y preparando más cosas, y él es quita y pon ahora continuo, y el sacar este ratito para poderte venir, podernoslo contar, algo tan importante como son estas fiestas de Albaida, que van a ser las primeras en pisar la calle casi normales, por así decirlo, y nada más que puedo decirte gracias. Mucha suerte, disfrutarlo mucho por todos los que no lo hemos podido hacer todavía, y eso, y gracias por marcar el camino de la fiesta, camino de la fiesta. Pues nada, vamos a ver si hacemos un buen camino, y te lo vuelvo a decir, la gente que venga a Albaida o los que han venido saben la entrada que nosotros normalmente hacemos. Esta no será una entrada como las otras, será una entraeta, pero solo por oír la música, solo por ver desfilar a la gente, yo creo que vale la pena venir a Albaida. Por eso os invito a todos los que queráis venir y pasar un rato bueno, que ya era hora que pudiéramos pasar un rato bueno. Claro que sí, Vicent. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes para lo que vais viéndolo en directo. Hasta luego, Vicent. Nos vemos. Nos vemos. Vale, Alejandro. Chao.
Bueno, pues aquí hasta aquí Vicent, que nos contaba y nos decía eso, que nos marcaba el camino, las fiestas de Albaida, que sí, que efectivamente solamente con escuchar música festera en la calle, en vivo, en directo, de nuevo, ver esos músicos pasar, ese bombo en la espalda, en los riñones, que es que no tiene nombre, es que eso solamente el festero lo sabe y es algo que echamos mucho de menos. Y si encima, como decía él, lo acompañamos con una mentireta, pues ya el acabose. El acabose. Chiquitos y chiquitas, encantados de haber podido estar aquí una vez más sin David, porque hoy ha sido un improvisado, una prisas y carreras. Y hace 2 días escasos que teníamos, o 3, que teníamos este programa con vosotros en directo con O'Neill y con Molina Segura, con Salva y con Jaume, que nos contaban Molina de Segura, lo que había tenido también dentro de su nueva normalidad, de la nueva normalidad, lo que estaba teniendo y lo que iba a tener en sus fiestas. Y O'Neill nos contaba lo que estaba preparando para el Midnight. Bueno, no nos lo contaba, Jaume nos dijo muy poquita cosa, pero que sí, que están trabajando y que están haciendo. Y yo decía, tenemos que hablar con Vicent, que estábamos dudando si haberlo hecho este jueves pasado o hacerlo para este miércoles que estáis viéndolo vosotros. Y al final se nos hemos tenido que quedar un poco por la calle en medio, tema de faena y tal, pues quedamos que iba a ser el miércoles, pero como yo no podía, digo, no me quedo yo sin sacar esto en el programa. Noticias nos voy a contar, no nos ha dado tiempo desde el jueves a hoy domingo generar noticias, no tenemos noticias nuevas, no tenemos nada que contaros, os lo contaremos la semana que viene. Y lo dicho, atentos a nuestras redes sociales, que os diremos cuándo volvemos. Igualmente lo que os he dicho, gracias por vuestros comentarios, seguro que habéis dejado un montón, no sé si podré en el diferido ir pinchándolos, los habré pinchado durante el programa o no sé si podré estar muy pendiente, si podrá estar David. En cualquier caso, los dejamos anotados, los dejamos guardados para haceros ese sorteo de los CDs en el directo del próximo programa. Gracias por estar ahí y espero estar en Albaida. Mira, yo creo que a lo mejor el próximo programa no va a ser un programa al uso, porque si es un programa de sábado y a las 4 de la tarde o a las 5 o no sé qué sea, yo creo que a lo mejor lo que hacemos es conexiones, grabaciones, llámalo X, directamente desde Albaida en cualquier momento. Yo creo que a lo mejor lo mejor que podéis hacer es seguir nuestro Instagram, que seguramente sea por ahí donde en algún momento dado conectemos con ese himno de Albaida. Conectemos con la entrada, si estamos en la entrada, con la entraeta, o conectemos con cualquiera de los actos que podamos estar viviendo David y yo en Albaida, para que los viváis en directo con nosotros desde la distancia si no podéis estar en Albaida, y luego pues igualmente lo recogeremos todo y lo volveremos a traer aquí. Que yo creo que si nos tenemos que ir yendo para fines de semana para hacer los programas de FemFesta, lo veo complicado, porque también los fines de semana van a estar a partir de ahora moviditos y llenos de fiesta, que ojalá por ese mal no podamos hacer los programas de esta manera, en el estudio de FemFesta y delante de una webcam o del ordenador, sino con el móvil en mano, haciendo pequeñas conexiones y contando cositas en directo. Así que no os digo otra cosa más que follow, seguirnos y así estaréis informados de todo. Os paro ya esta música y os pincho 2 cosas para irnos. Ese Masters Ballet de que vuelvan nuestras fiestas, que ya por fin vuelven, y esa cabecera que teníamos, la antigua, para pillarlo del tirón todo seguido, y con eso nos vamos. Muchísimas gracias de nuevo, os lo voy a poner por aquí y nos vamos hasta la semana que viene o hasta lo que toque. No sé cuándo volveremos, pero estaremos aquí seguro. Buenas tardes.
vuelvan pronto nuestras fiestas, las fiestas de cada pueblo, de cada lugar. Necesitamos vernos, compartir penas y alegrías, besarnos y podernos abrazar. Porque un pueblo que festeja es capaz de asimilar acontecimientos y confiadamente hacia el futuro, sin miedo, avanzar. Que vuelvan pronto nuestras fiestas, porque es la fiesta la que siempre vuelve a unirnos, reforzando valores y fortaleciendo ese sentimiento de identidad común. Nos hace iguales, pero únicos y diferentes a la vez. Porque la fiesta es memoria, es historia y hoy más que nunca es esperanza. El día que vuelva la fiesta serán nuestras fiestas, las de cada pueblo, las de cada lugar, la mejor celebración de que esta guerra, esta batalla, hemos sido todos unidos, capaces de ganar.